Hola, nosotros somos el equipo que va a presentar el sistema urinario. Nuestro equipo está conformado por Miriam, Nancy y su servidora Paulina. Las generalidades del sistema urinario. El sistema urinario sirve para remover sustancias tóxicas, los productos del metabolismo, el torrente sanguíneo y eliminar la orina. Los riñones también conservan sales, glucosa, proteínas y agua y ayudan a regular la presión arterial, la hemodinamia y el equilibrio ácido básico del cuerpo. La orina pasa de los riñones a los uréteres, después a la vejiga y después a la uretra hasta que es expulsado durante la micción. Los riñones también tienen una función endocrina, producen renina, eritropoyetina y prostaglandinas y convierten la vitamina D en una vitamina funcional activa. Los riñones tienen una forma de habichuela y están situados en el retroperitoneo en la pared posterior del abdomen. El riñón derecho es de 1 a 2 centímetros más bajo que el izquierdo por la posición del hígado. El ilio, que es la parte del riñón que se encuentra como cóncava, es en donde perforan las ramas de la arteria y las venas renales, los vasos linfáticos y el uréter. El uréter se expande y forma la pelvis renal. El riñón está revestido por una cápsula delgada adherida en forma laxa que consiste sobre todo en tejido conectivo denso y regular, colagenoso con fibras elásticas y células de músculo liso ocasionales. El riñón se divide en una corteza externa y una médula interna. En la corteza se encuentran de 6 a 12 regiones estriadas en forma de pirámides llamadas pirámides renales o pirámides de Malpighi. La base de la pirámide está orientada a la corteza y constituye el borde corticomedular y su vértice se llama papila renal. La papila renal está perforada por alrededor de 20 conductos de Bellini. El vértice está rodeado por un cáliz menor similar a una copa y este se une con 2 o 3 cálices menores vecinos y forman un cáliz mayor. Los cálices menores desembocan en la pelvis renal. Las pirámides se separan unas de otras por material similar a la corteza llamadas columnas corticales. La porción de corteza que recubre la base de cada pirámide se denomina arco cortical. En la corteza hay 3 tipos de estructuras: corpúsculos renales, túbulos contorneados que también reciben el nombre de laberinto cortical, y estriaciones longitudinales llamadas rayos medulares, que son continuaciones corticales de las pirámides renales. Una pirámide renal más un arco cortical más las columnas corticales van a formar un lóbulo. Por esto se dice que el riñón es un órgano multilugar. Y un rayo medular más una parte del laberinto cortical van a formar un lobulillo. En esta imagen podemos observar el riñón, que está, pues aquí está el ilio del riñón. Podemos observar el uréter, los cálices, aquí está el cáliz mayor, la columna renal, las pirámides medulares, el cáliz menor, la médula y la corteza. Y en este lado podemos observar una laminilla, que aquí está la corteza y esta es la cápsula. La parte externa de la cápsula está compuesta por tejido conjuntivo y fibroblastos, y la capa interna de la cápsula está compuesta por muchos miofibroblastos. Los túbulos uriníferos son la unidad funcional del riñón y están compuestos por una nefrona y un túbulo colector. El túbulo urinífero modifica el líquido que pasa a través de él para formar orina como producto final. Cada riñón tiene 1.3 millones de nefronas y un mismo túbulo colector drena a varias nefronas. El túbulo colector, varios túbulos colectores se unen y forman conductos grandes o de Bellini, y estos perforan la papila renal en el área cribosa. En el riñón hay estroma escaso y el túbulo urinífero es epitelial, entonces este está separado del estroma del tejido conjuntivo por una lámina basal intermedia.
El tejido conjuntivo sirve pues para el riego vascular abundante del riñón. En esta imagen pues podemos ver los tipos de células que hay en cada parte del riñón. Vemos el túbulo contorneado proximal que tiene células epiteliales cúbicas, vemos el túbulo contorneado distal que al igual tiene células epiteliales cúbicas pero con microvellosidades cortas, los conductos colectores con células epiteliales cúbicas y pues el asa de Henle con células epiteliales planas y cúbicas dependiendo de su... La nefrona. Existen dos tipos de nefronas, las corticales que se encuentran en la corteza y son cortas, y las yuxtamedulares que son nefronas que tienen su corpúsculo renal en la corteza y sus partes tubulares en la médula. La médula se subdivide en zona externa y zona interna, y a su vez la zona externa se divide en banda externa y banda interna. Las partes de la nefrona pueden modificarse para desempeñar funciones fisiológicas específicas. El corpúsculo renal, junto con su glomérulo, filtra el líquido que se exprime del torrente sanguíneo. Las porciones tubulares subsecuentes de la nefrona modifican el filtrado para formar orina. Las nefronas yuxtamedulares forman el 15% de todas las nefronas. En esta imagen pues podemos ver las subdivisiones que ya les había dicho, la médula interna y la médula externa. Podemos observar pues cómo se subdivide a su vez la médula externa en una banda interna y una banda externa. Aquí está la corteza y esto vendría siendo la cápsula. Corpúsculo renal. Está compuesto por una madeja de capilares, el glomérulo y la cápsula de Bowman. Es una estructura oval a redonda de 200 a 250 micrómetros. Existe un espacio dentro de la cápsula de Bowman llamado espacio de Bowman o espacio urinario. La capa visceral de la cápsula de Bowman está compuesta de células epiteliales modificadas llamadas podocitos. La pared externa que rodea el espacio de Bowman está conformado por células epiteliales escamosas simples llamada capa parietal. También hay un polo vascular, que es la región en donde penetran y salen de la cápsula de Bowman los vasos que riegan y drenan el glomérulo, y un polo urinario, que es la región entre el corpúsculo renal y el túbulo proximal que drena el espacio de Bowman. El glomérulo recibe su riego de la arteriola glomerular aferente y es drenado por la arteriola glomerular eferente, que esta es la que tiene mayor resistencia al flujo sanguíneo. En esta imagen podemos observar la arteriola aferente y la arteriola eferente. Estas son las células mesangiales y esta es la mácula densa, el túbulo contorneado distal. Estas son células musculares lisas. Aquí están los pedicelos de los podocitos. Este es un podocito. Esta es la hoja parietal de la cápsula de Bowman. Y aquí está el túbulo contorneado proximal. Y aquí está la lámina basal de las que ya les había hablado. En esta laminilla podemos observar la mácula densa, el polo vascular y el polo urinario. El glomérulo. El glomérulo se compone de madejas de capilares fenestrados regados por la arteria glomerular aferente y drenados por la arteriola glomerular eferente. Las células del tejido conjuntivo son sustituidas por células especializadas llamadas células mesangiales.
Las células mesangiales se van a dividir en dos, en células intraglomerulares y células extraglomerulares. Las células intraglomerulares son pericitos que están dentro del corpúsculo renal y las extraglomerulares están en el polo vascular. Se dice que las intraglomerulares son células fagocíticas y que están en constante reabsorción de la lámina basal. La lámina basal se reviste de una lámina basal constituida por dos capas, la lámina densa y las láminas raras. La lámina densa está constituida mayormente por colágeno tipo 4 y las láminas raras contienen laminina, fibronectina y sulfato de parán, y estas se localizan en ambos lados de la lámina densa. La interna se localiza entre las células endoteliales y la lámina densa, y la externa está entre la lámina densa y la capa visceral de la cápsula de Bowman. En esta imagen pues podemos observar una cápsula de Bowman. Esta vendría siendo la hoja parietal, el polo urinario. Estas son las células con microvellosidades en cepillo. Este es el túbulo contorneado proximal. Este es el espacio urinario o de Bowman. Aquí está la cápsula de Bowman. Aquí está la arteriola eferente, aquí está el polo vascular, el túbulo distal, la mácula densa. Y estas son células yuxtaglomerulares o células musculares lisas. Y pues aquí está la hoja parietal de la cápsula de Bowman. La capa visceral de la cápsula de Bowman se compone de células epiteliales muy modificadas para desempeñar su función de filtración, llamadas podocitos. Estos podocitos tienen múltiples prolongaciones citoplasmáticas semejantes a tentáculos que se llaman prolongaciones primarias o mayores y no entran en contacto con los capilares glomerulares. Cada prolongación mayor tiene muchas secundarias conocidas como pedicelos. Los pedicelos se encuentran en la lámina rara externa de la lámina basal y envuelven por completo a los capilares glomerulares mediante su interdigitación con prolongaciones vecinas. Los pedicelos, su citoplasma carece de organelos, pero contienen microtúbulos y microfilamentos. La interdigitación de estos pedicelos forma las hendiduras de filtración, que están recubiertas por un diafragma de la hendidura delgado que se extiende entre pedicelos y actúa como una parte de la barrera de filtración. A su vez, este diafragma tiene poros que son atravesados por puentes con rayos. El podocito tiene retículo endoplásmico rugoso, aparato de Golgi y ribosomas libres. En esta imagen podemos observar un podocito, que vendría siendo esto, con su núcleo. Aquí estos son capilares. Aquí vemos a las células mesangiales intraglomerulares. Estas son las prolongaciones del podocito, que son pues las primarias y secundarias. Y aquí podemos ver la lámina basal, que vendría siendo esto. Túbulo contorneado proximal. El túbulo contorneado proximal recibe el ultrafiltrado desde el espacio urinario de la cápsula de Bowman. Las células cúbicas del túbulo contorneado proximal poseen las complejas especializaciones superficiales asociadas con las células que se dedican a la absorción y el transporte de líquidos. Exhiben las siguientes características: un riverte en cepillo, un complejo de unión, pliegues o plegamentos y una extensa interdigitación de las prolongaciones basales y estriaciones basales. Y se subdivide en túbulo contorneado proximal y parte recta del túbulo proximal. Posee un epitelio cuboide simple, una región muy tortuosa, que viene siendo el túbulo contorneado proximal, y la parte recta, el extremo descendente grueso del asa de Henle. El túbulo proximal, los 2/3 superiores de la parte contorneada se denominan S1, el resto de la parte contorneada y parte de la recta S2 y el resto de la parte recta S3. Y aquí podemos ver una imagen del corte histológico del tubo proximal, donde podemos ver las células en cepillo, núcleo y las mitocondrias. Región S1.
Tiene microvellosidades largas y sistemas de caviolas intermicrovellosas, canalículos apicales. Y aquí podemos ver una imagen donde se puede dividir el túbulo contorneado en segmentos. Segmento S1 del túbulo proximal, que tiene el 90% de la reabsorción. Segmento distal, que es la sección S2 y S3 del túbulo proximal, que tiene el 10% nada más. Región S2. Posee menos mitocondrias y canalículos apicales y su altura es menor. Región S3. Son cuboideas bajas con pocas mitocondrias. Carece de canalículos apicales. Extremos delgados del asa de Henle. La longitud del segmento delgado varía según la ubicación de la nefrona en la corteza. Las nefronas yuxtamedulares tienen una rama más larga, mientras que las nefronas corticales tienen las más cortas. En el extremo delgado tenemos tres segmentos: el extremo delgado descendente, el asa de Henle y el extremo delgado ascendente. Y aquí en la imagen podemos observar el asa de Henle, que es la parte más delgada del todo el aparato yuxtaglomerular, y vemos la región descendente, la región como la curva, el que es el asa de Henle, y el extremo ascendente. Y tipos de células que componen el extremo delgado del asa de Henle. Tenemos aquí a los tipos de células. Aquí tenemos tipo 1, que se localiza en las nefronas corticales, y estas forman un epitelio simple delgado. Las células casi no tienen interdigitaciones con las células vecinas y poseen escasas organelas. Células de tipo 2 se localizan en las nefronas yuxtamedulares, extremo delgado descendente de la zona externa de la médula, y estas son células que poseen organelas abundantes y muchas microvellosidades, romas cortas. El grado de interdigitación lateral con las células vecinas varía según la especie. Células de tipo 3 se localizan en las nefronas yuxtamedulares, en el extremo delgado descendente de la zona interna de la médula, y estas tienen una estructura más simple y una cantidad menor de microvellosidades que las células epiteliales de tipo 2. No hay interdigitaciones laterales. Y por último, las de tipo 4 se localizan en las nefronas yuxtamedulares, en el extremo delgado ascendente, y estas forman un epitelio aplanado bajo sin microvellosidades, y las células poseen escasas organelas. Túbulo distal. El túbulo distal se divide en tres partes: la parte recta, mácula densa y parte contorneada. Parte recta. El extremo grueso ascendente del asa es el extremo grueso ascendente del asa de Henle. No es permeable al agua ni a la urea. Sus células participan en el transporte activo de cloruro y producen la proteína TAM-Horsfall, que es la que evita los cálculos renales. La parte recta, como ya se mencionó, es una parte de la rama ascendente del asa de Henle e incluye porciones medulares y corticales, con las últimas ubicadas en los rayos medulares. El túbulo recto distal, al igual que la rama delgada ascendente, transporta iones desde la luz tubular hacia el intersticio. Mácula densa. Se sitúa entre las arteriolas glomerulares, aferente y eferente, cuando pasa cerca del corpúsculo renal. Son células altas y estrechas, con núcleos más cercanos entre sí. Túbulo contorneado distal. El túbulo contorneado distal está en el laberinto cortical. Tiene más o menos un tercio de longitud del túbulo contorneado proximal. Este corto túbulo tiene a cargo las siguientes funciones: reabsorción de sodio y secreción de potasio, reabsorción de ion bicarbonato y conversión de amoníaco en ion amonio. Su citoplasma es pálido y transparente, sus núcleos redondeados y se encuentra en la parte apical. Es impermeable al agua y a la urea. En respuesta a la hormona aldosterona, las células pueden reabsorber de manera activa todo el sodio restante. Y pues aquí podemos observar una imagen sobre las diferencias sobre el túbulo proximal y el túbulo distal. Y las características del tubo proximal son que tienen un ribete en cepillo, es más acidófilo, con menor diámetro luminal, luz con forma de estrella y menor cantidad de núcleos. En cambio, el túbulo distal, sus características son sin ribete en cepillo,
menos acidófilos con un mayor diámetro luminar, luz circular y mayor cantidad de núcleos. Aparato yuxtaglomerular. El aparato yuxtaglomerular comprende la mácula densa, las células yuxtaglomerulares y las células mesangiales extraglomerulares. Mácula densa. Las células son altas y estrechas, pálidas con núcleo central. Muestran múltiples microvellosidades. Y aquí podemos ver una imagen donde se ven las células de la mácula densa con las características ya mencionadas y pues son las que se encuentran en un color más anaranjado. Células yuxtaglomerulares. Las células son células de músculo liso modificadas. Se localizan en la túnica media de las arteriolas glomerulares aferentes. Sus núcleos son redondeados y contienen gránulos específicos que son la enzima renina, ECA, angiotensina 1 y 2. Células mesangiales extraglomerulares. Son el tercer miembro del aparato yuxtaglomerular. Ocupa el espacio limitado entre la mácula densa, arteriola eferente y aferente y el polo vascular. Y aquí podemos ver una imagen del glomérulo. Aquí vemos sus células, la cápsula de Bowman, que es la que lo rodea, los podocitos, la matriz mesangial, el espacio urinario y la mácula densa, y unos cuantos capilares sanguíneos. Túbulos colectores. Los túbulos colectores poseen un epitelio cuboide simple. Modifican y transportan el ultrafiltrado de la nefrona a los cálices menores del riñón, y sus zonas son cortical, medular y papilar. En los túbulos se localizan o se definen bien dos tipos de células, las células claras y las células oscuras. Las células claras, también llamadas células de conducto colector o células CD, que son las células principales del sistema, son células pálidas con verdaderos repliegues basales en lugar de prolongaciones que se interdigitan con las células contiguas. Y las células oscuras, también conocidas como células intercalares, que aparecen en una cantidad bastante menor, tienen muchas mitocondrias y su citoplasma es de aspecto más denso. Aquí podemos ver un corte histológico de los túbulos colectores donde se puede observar su luz y las células cuboides que lo rodean. La zona cortical se localiza en los rayos medulares. Sus células tiene dos tipos de células principales e intercalares. Y pues aquí podemos ver un corte donde se pueden observar estos dos tipos de células. Medular. Es la unión de varios túbulos colectores corticales. La zona externa de la médula muestran células principales e intercaladas, mientras que la zona interna son los principales. Túbulos colectores papilares. Estos son los conductos de Bellini. Son la confluencia de varios túbulos colectores medulares y miden de 200 a 300 micras de diámetro. Y mecanismo de formación de la orina. Recibe la quinta parte del volumen total de la sangre, 1220 mililitros. Elabora cerca de 1 a 2 mililitros de orina por minuto. Y aquí podemos ver en esta imagen la formación de la orina. Que la sangre llega a la nefrona, en las flechitas grises. La filtración de los capilares del glomérulo, en las flechitas naranjas. Y ya por las flechitas moradas, el paso del líquido del filtrado por donde recorre todo. Y la reabsorción de sustancias útiles se ve más o menos en las flechitas azules. Y por último ya en la parte superior, en las flechitas verdes, la secreción de sustancias de la sangre hacia el líquido al filtrado. Y pues así es como se lleva a cabo la formación de la orina. Vías excretoras. Las vías excretoras constan de cálices menores y mayores. Uréter, vejiga urinaria y uretra. Cálices. Estos transportan la orina entre las papilas renales y la pelvis renal. Tenemos cálices menores y cálices mayores. Un cáliz menor es una cámara en forma de embudo o trompeta que recibe la orina que sale de los conductos de Bellini en el área cribosa de las papilas renales. Están recubiertos por un epitelio de transición que actúa como barrera y separa la orina del tejido conjuntivo intersticial subyacente. En un plano profundo presentan la lámina propia. Esta está compuesta por un músculo liso.
tenemos los cálices mayores. Estos son cámaras más grandes de estructura similar, a excepción que estos los podemos subdividir en superior, medio e inferior de acuerdo a la porción que abarcan en el riñón. En la siguiente imagen podemos localizar lo que es el área cribosa de las papilas renales. De aquí va a pasar la orina hacia cálices menores, estos a su vez a cálices mayores, para así llegar a pelvis renal y pasar a uréter. Uréter. El uréter desplaza la orina de los riñones hasta la vejiga. Son túbulos huecos de una longitud aproximada de 25 a 30 centímetros de largo. Estos perforan la base de la vejiga. Están constituidos por una mucosa que reviste la luz, una muscular y una adventicia. La mucosa está recubierta por un epitelio transicional de 3 a 5 capas celulares de grosor. Recubre una capa de tejido conjuntivo denso, irregular y fibroelástico que constituye la lámina propia. Su capa muscular se compone de 2 capas de células de músculo liso inseparables, una circular externa y una longitudinal interna, pero en el tercio inferior del uréter se añade una tercera capa muscular cuyas fibras están orientadas en sentido longitudinal sobre la superficie de la capa muscular presente, por lo cual tendremos una longitudinal externa, una circular media y una longitudinal interna. También presenta una capa externa fibrosa, que esta no puede ser notable. En la siguiente imagen podemos observar lo que es el uréter. Tenemos la luz del uréter, la mucosa, la muscular, la adventicia y esto que parece ser una pequeña capa de serosa. Vejiga. La vejiga es un órgano que almacena la orina hasta que la presión es suficiente para inducir la micción. Esta está recubierta por un epitelio de transición que actúa como barrera osmótica entre la orina y la lámina propia. Esta tiene a su vez células cupuliformes que durante la distensión de la vejiga cambian su morfología y pasan de ser grandes y redondas a ser aplanadas. Estas células cupuliformes forman lo que conocemos como placas en la vejiga, que son regiones engrosadas, especializadas y rígidas. A su vez, también se presentan las regiones interplaca, que son donde estas células cupuliformes se entremezclan con células normales de la membrana. Tenemos en la vejiga lo que conocemos como el trígono, que es la estructura que se forma a partir de la inserción de los uréteres y la uretra. Esta parte del trígono está constituida por una mucosa lisa que nunca se pliega. Tenemos un tejido conjuntivo subepitelial que nos da la lámina propia y la submucosa. Esta lámina propia se subdivide en 2 capas, una superficial de tejido conjuntivo denso, irregular y colagenoso y una profunda de tejido conectivo laxo compuesto por fibras de colágena y elásticas. Esta a su vez presenta glándulas de moco que secretan un líquido viscoso transparente que lubrica el orificio de la uretra. La capa muscular está compuesta de 3 capas entrelazadas de músculo liso, que son una longitudinal interna delgada, una circular media gruesa y una longitudinal externa delgada. La capa circular media es la que va a formar el esfínter interno muscular que rodea el orificio interno de la uretra. A continuación podemos observar en la imagen lo que es el luz del uréter, su epitelio de transición, una capa de músculo, o más bien la capa muscular compuesta de estas 3 capas, la capa de tejido conectivo y el epitelio transicional o urotelio. Uretra.
La uretra es la que lleva la orina de la vejiga hacia el exterior del cuerpo. Esta cambia de acuerdo al sexo. Hay uretra femenina y uretra masculina. La uretra femenina mide aproximadamente de 4 a 5 centímetros de largo. Está recubierta por un epitelio transicional cerca de la vejiga y un epitelio escamoso estratificado no queratinizado en la totalidad de su longitud restante. Su mucosa está dispuesta en pliegues alargados por la organización de la lámina propia fibroelástica. En toda la longitud de la uretra podemos encontrar múltiples glándulas de Littler que van a secretar moco. Lo que es la uretra masculina mide de 15 a 20 centímetros de largo. Esta se subdivide en prostática, membranosa y peniana. La uretra prostática es aquella que se encuentra en la glándula próstata. Mide aproximadamente de 3 a 4 centímetros y está recubierta por un epitelio de transición. Tenemos la membranosa, que es la que pasa a través de la membrana perineal. Esta mide aproximadamente de 1 a 2 centímetros y está recubierta por un epitelio cilíndrico pseudoestratificado. Tenemos también la peniana. Esta se halla en el cuerpo esponjoso y también se le conoce por lo mismo como uretra esponjosa. Está recubierta por un epitelio cilíndrico estratificado. Este se entremezcla con placas de tejido cilíndrico estratificado. En la porción terminal alargada de la uretra, en el glande del pene, lo que conocemos como la fosa navicular, posee un revestimiento de epitelio escamoso estratificado no queratinizado. La lámina propia está compuesta de un tejido conjuntivo fibroelástico laxo con una vascularidad abundante. También contiene glándulas de Littler cuya secreción mucosa lubrica el recubrimiento epitelial de la uretra. A continuación les presentamos un caso clínico de glomerulosclerosis focal y segmentaria con examen de orina normal. La glomerulosclerosis focal y segmentaria tiene presentación clínica con edemas, examen de orina normal y disminución variable de la función renal. Se presenta el caso de una paciente de 23 años sin antecedentes de importancia, con año y medio presentando edema de miembros inferiores, cara y tórax. Disminución del volumen urinario que dura un mes, mejora con diuréticos y reaparece a los 2 meses. En el examen se encuentra edema palpebral y en piernas. Sus exámenes auxiliares son normales. La glomerulosclerosis focal y segmentaria puede ser secundaria a una enfermedad que la origina o puede ser primaria. Es el tipo histológico más frecuente de glomerulonefritis primarias en Perú y en el mundo. La presentación clínica habitual es con edemas, examen de orina anormal y disminución variable de la función renal. Las lesiones histológicas de la glomerulosclerosis focal y segmentaria son variables y no permiten diferenciar las formas primarias de las secundarias. Para hacer esta diferenciación, debemos ayudarnos de los hallazgos clínicos de laboratorio y también de las alteraciones en otros compartimientos histológicos del tejido, como son vasos, intersticio y túbulos. Presentamos el caso de una presentación atípica con glomerulosclerosis focal y segmentaria sin proteinuria y con examen de orina normal, no habiendo casos similares reportados hasta el momento. La paciente es una mujer de 23 años con un tiempo de enfermedad de año y medio, inicio insidioso y curso intermitente. Se le realizó una biopsia renal percutánea que describe corteza y médula renal con 20 glomérulos, ninguno globalmente esclerosado. Los glomérulos presentan incremento del volumen,
uno de ellos con área de esclerosis periférica y adherencia a la cápsula fibrosa, otro con hiperplasia focal de células epiteliales viscerales y tendencia a adherirse a la cápsula de Bowman, engrosamiento segmentario de las asas capilares, túbulos con degeneración turbia, ocasionalmente túbulos atróficos, intersticio y vasos sanguíneos normales. Recibe terapia con prednisona 60 miligramos por día por 12 semanas con disminución progresiva del tratamiento, con lo cual mejoró el flujo urinario y la depuración de creatina. Cabe resaltar que la paciente cursa con edema, oliguria, disminución leve de la función renal en ausencia de proteinuria y con examen de orina normal. Dado que la patogénesis de esta enfermedad se relaciona con daño en la pared capilar glomerular que lleva como consecuencia clínica la proteinuria, lo que lleva a plantear posiblemente la alteración a nivel podocitario. Se propone que la nefrina y la podocina, proteínas específicas, interactúan a través de una unión a la proteína asociada a CD2, uniéndose al citoesqueleto del podocito, y su disrupción afecta la integridad de todo el proceso podocitario. A continuación les dejamos las laminillas del caso clínico. Esto sería todo por nuestra parte. Cualquier comentario lo pueden dejar en la caja de comentarios.